En este video vamos a ver la captura en HFCS de las antenas de parche que diseñamos, que encontramos sus dimensiones en el video pasado. Para recordar, vamos a diseñar una frecuencia de 1 GHz, donde la longitud de onda es de 300 milímetros, y vamos a proponer un sustrato con una permitividad relativa de 2.2 y un espesor del sustrato de 1.27 milímetros. Este es un sustrato generalmente muy utilizado. Lo podemos encontrar en las marcas Taconic y RT Duroid, pero bueno, su costo es un poquito elevado. Entonces, sustituyendo estos valores como hemos mencionado, obtenemos esta longitud de 99 milímetros, proponiendo la relación W entre L de 1.5, el ancho de la antena va a ser de 149 milímetros. Con esto calculamos la impedancia que va a presentar la orilla radiadora y es de 160.2 ohms aproximadamente. Y acuérdense que la antena en este caso estamos proponiendo que se va a excitar de dos maneras diferentes. Una, utilizando la técnica de inset, es decir, donde vamos a hacer que la microcinta entre en el área de la antena de parche a una longitud, a una distancia más bien, delta XY. Sustituyendo en la fórmula que habíamos presentado en el video anterior, podemos observar que esta dimensión es de 30 milímetros y la segunda opción es que si utilizamos un transformador lambda cuartos para acoplar la impedancia de 50 ohms con la de 160 de nuestra orilla radiadora, tenemos que el transformador lambda cuartos que necesitamos es de 89.44 ohms aproximadamente. Bien, cabe mencionar que para todas estas líneas de transmisión que vamos a emplear se van a conformar mediante líneas de microcinta. Estas líneas de microcinta, como se aprecia o como se estudian las materias de líneas de transmisión o materias afines, la podemos calcular mediante ecuaciones básicas. En este caso, para obtener estos valores yo utilicé una calculadora de líneas de transmisión, en la cual yo aquí le estoy poniendo el valor de la permitividad de 2.2, el espesor del sustrato de 1.27 milímetros. Estos son parámetros que no vamos a utilizar, que se utiliza generalmente para calcular pérdidas y factores de rugosidad en algunas líneas de transmisión. Bueno, establecemos la frecuencia a la que vamos a diseñar. Luego, en este apartado, yo voy a poner la impedancia que yo quiero. En este caso, pues es de 89.44 ohms y una longitud eléctrica de 90 grados. Esto con el fin de, por supuesto, llevar a cabo una longitud lambda cuartos. Le damos en el botón sintetizar y nos aparecen esos valores, donde W, es decir, el ancho de la microcinta del transformador lambda cuartos, va a ser de 1.43 milímetros, que ya lo habíamos puesto acá, y la longitud física va a ser de 56.15 milímetros, lo vamos a redondear a 56.2. En el caso del circulador vamos a quitar el punto 2, lo vamos a dejar en 56 milímetros. Para el caso de la línea de transmisión de 50 ohms, simplemente aquí sustituimos el valor de 50 ohms, le damos aquí sintetizar, aparecerá el cuadro de simulación y nos da un valor aproximado de 3.9 milímetros. En este caso yo lo voy a redondear a 4 milímetros. Aquí la longitud eléctrica no me interesa porque va a ser la línea de alimentación de entrada, simplemente vamos a utilizar un valor relativamente pequeño. Entonces, recordando lo que habíamos visto en el video pasado, pues estos son los datos de las antenas que vamos a emplear, el largo, ancho y las dos técnicas de excitación para cada una de las configuraciones necesarias. Entonces, como habíamos mencionado en videos anteriores, se sugiere que se haga una plantilla, un esquemático de la figura que se va a capturar con las dimensiones, con el fin de que sea un poquito menos tardado realizar la captura directamente en el HFCS. Por supuesto, después de algunas capturas de práctica, esto generalmente ya no lo van a necesitar, pero nunca está de más hacerlo simplemente para corroborar. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es la opción donde vamos a utilizar el transformador lambda cuartos, que dijimos que es de 56 milímetros. Aquí no puse el ancho porque no alcanzo a vislumbrarlo, pero este va a ser de 1.43 milímetros, como habíamos mencionado, este espesor. Este segmento de línea de transmisión, esta microcinta, simplemente la vamos a utilizar para emular el comportamiento de una línea de 50 ohms.
y aquí en esta parte vamos a poner el puerto. Entonces aquí vamos a utilizar una microcinta de 4 por 4 milímetros. Este ancho de 4, acuérdense que es el que nos da la impedancia de 50 ohms en el sustrato que estamos empleando, y simplemente este 4 lo utilicé para redondear el valor desde este punto a este punto para que se vaya a 60 milímetros. Sin embargo, pues puede ser un poquito más largo, inclusive puede ser un poquito más corto. Para satisfacer los requerimientos que nos pide el software de que la antena o cualquier elemento radiador esté a un cuarto de longitud de onda mínimo con lo que va a ser nuestro volumen de radiación, yo voy a poner el sustrato de este tamaño, lo que tengo en este recuadro, totalmente este recuadro. Entonces voy a tener que la separación en parche hacia esta orilla va a ser de 75, de este par de la orilla hacia acá también de 75 milímetros, de acá para acá de 75 milímetros, y por supuesto aquí estoy poniendo las dimensiones de la longitud de la antena, que es de 99 milímetros por 149 milímetros. Entonces nuestro sustrato pues va a ser la sumatoria de estos tres valores, este y este, es decir 150 más 149 y el valor de 60 más 99 más 75. Ese va a ser el valor de la dimensión de esta área del sustrato, y por supuesto a la hora de capturar pues vamos a tener que capturar también su espesor. Bien, el volumen de radiación que vamos a emplear, pues lógicamente como este es una figura geométrica rectangular, pues voy a utilizar una caja que va a ir directamente con esta misma área, ¿sí? Exactamente va a cubrir desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, es decir, voy a rodear esto totalmente pegados, y solamente en la parte, en la altura que va a ir desde el plano de tierra del sustrato hacia arriba, en este caso lo vamos a dirigir hacia el eje Z. El eje Z lo estoy proponiendo que vaya desde la pantalla, desde el fondo hacia ustedes, ¿no? Como si estuviera apuntando hacia ustedes en la pantalla, con una altura de aproximadamente 80 milímetros para cumplir nuevamente la característica que nos pide el software de que sea mínimamente una longitud, un cuarto de longitud de onda en lo que vamos a emplear. Entonces, ya que tengo las dimensiones, yo sugeriría que antes de empezar a capturar, distingan las coordenadas y los tamaños de cada uno de los elementos que vamos a emplear. Entonces, yo lo que sugiero es que empecemos en la coordenada 0, 0 aquí, demos el largo y el ancho, así como el espesor del sustrato. Empecemos en este punto aquí, empecemos en este punto aquí para capturar esta, empecemos en este punto aquí para capturar esta, y como habíamos dicho, este punto para iniciar esto. Entonces, si se dan cuenta, esta parte va a estar conformada por tres rectángulos. Este rectángulo de 4 por 4, este rectángulo de 56 por el 1.14, perdón, el 1.43 de este ancho, y otro rectángulo que va a ser el de 99 por 149 milímetros. Entonces ya después los podemos unir con las operaciones booleanas del simulador. Para facilitar entonces la captura, yo estoy sugiriendo que pongamos este diagrama en vista isométrica. Yo voy a empezar en este punto. Aquí los ejes simplemente los estoy poniendo para demostrar en qué dirección va. Este es para el eje X, eje Y, eje Z. Entonces yo voy a empezar en la coordenada 0, 0, 0, es decir, este punto que está aquí. Es la parte inferior del sustrato, esta esquina. Voy a empezar de ahí capturando el sustrato. Por supuesto, le vamos a dar su valor. Yo voy a empezar desde la coordenada 0, 0, 0 y va a tener este ancho que es de 299, que es este valor, por 234, que es este ancho, que es este valor. Aquí lo que estoy señalando con las flechitas simplemente son las coordenadas de los vértices a los que a mí me interesa. Por ejemplo, este rectángulo que yo tengo aquí, pues va a empezar en la coordenada 147.5, 0, 1.27 y va a terminar en esta coordenada, ¿sí? 151.5, 4, 1.27. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente va a ser el rectangulito, o en este caso un cuadrado de 4 por 4. Este vértice que está aquí lo estoy utilizando para capturar esta línea de transmisión que va a ser el transformador lambda cuartos, y va a empezar en la coordenada 148.785, 4,
1.27. Bueno, ¿con qué fin estoy utilizando todos estos decimales? Simplemente para centrar bien todas las líneas de transmisión sobre el rectángulo que estoy utilizando, ¿sí? Si se dan cuenta, este eje Y que dibujé aquí va a ser un eje de simetría, aunque voy a empezar en la coordenada de este lado. Bien, entonces, para empezar, vamos a abrir nuestro HFSS y de una vez que se abrió, nuevamente le damos aquí en el clic en el iconito de los cubitos azules. Entonces tengo esta vista, yo voy a capturar sobre el plano XY, que es el de cajón, el plano XY, y voy a empezar a capturar mi sustrato. Entonces el sustrato voy a empezar en la coordenada 00, lo voy a capturar con una cajita, ¿sí? Me voy al 00, le doy ahí clic, con la tecla Tab me voy a la dimensión de X, que es de 299, de Y, que es de 234, y de Z, que es de 1.27. 1.27 es el espesor del sustrato que estamos empleando, y le doy Enter. Vamos a darle aquí un Control D para que tengamos toda la vista. Entonces, una vez repitiendo, lo que hicimos es empezar en la coordenada 000, con valor en X en 239, con valor en Y de 234, y el espesor del sustrato simplemente lo elevamos a 1.27 milímetros. Entonces, aquí vamos a editar los valores. Aquí vamos a ponerle sustrato, que sea nuestro elemento en nuestra tablilla. El material, acuérdense que estamos utilizando un valor de 2.2 de permitividad. Aquí, si no lo encuentro, yo puedo agregarlo aquí directamente, le doy Add, y simplemente aquí donde dice permitividad relativa en inglés, le ponemos ahí 2.2 y le damos OK. Entonces se agrega el nuevo material y aquí tiene sus propiedades. Esto lo dejamos tal cual porque este vale 1, esto no hay ningún problema, y aquí le damos aceptar. Entonces automáticamente aquí aparece el nuevo material que dice que está hecho de sustrato. Voy a cambiar el color, vamos a ponerle un color rojito para distinguir el sustrato, y voy a ponerle un valor de transparencia mediano para poder ver qué hay atrás de él. Ahora voy a utilizar voy a empezar a capturar las partes metálicas. Acuérdense que aquí este es nuestro radiador, pero por la parte de abajo de nuestro sustrato está el plano de tierra, y el plano de tierra cubre todo lo que yo tengo de sustrato. Entonces, como habíamos mencionado en alguna ocasión por ahí, en uno de los otros videos, yo puedo capturar la película del metal como una película muy delgadita. Entonces yo tendría que capturarlo con una caja con un espesor muy pequeñito, ¿sí? De fracciones de milímetro. Sin embargo, yo al hacer esto le doy más trabajo al simulador, porque va a considerarlo como un otro cuerpo volumétrico, es decir, de 3 dimensiones, y eso da pie a que requiera más recursos de la máquina. Entonces, ya habíamos mencionado que si yo quiero evitar ese problema, yo puedo simular las características de mi metal con una figura bidimensional. Entonces, yo lo voy a utilizar, este bidimensional, y lo voy a declarar como un conductor perfecto. Entonces, pues, lo que voy a hacer es capturar esa, basándome en este rectángulo, este paralelogramo, desde la coordenada 000 hasta el valor que yo tengo acá en el mismo plano. Entonces, voy a darle aquí clic. Si se dan cuenta, aquí se me complica tal vez un poquito por la perspectiva de que está muy pequeñito el punto, de lograr que se vaya a la coordenada 000. Ustedes lo pueden verificar en las expresiones X y Z de la parte inferior derecha. Entonces, para evitar eso, simplemente con la tecla Tab me voy de 1 en 1, le doy 0 ahí en Z, le doy Enter, y ahí ya se va a de X, de Y, de Z. Aquí ya con el mouse no tengo ningún problema
simplemente tengo que ver que el apuntador del mouse se ve así como un cuadrito grande. Si se dan cuenta, si estoy fuera de la esquina, el apuntador del mouse se hace como un pequeño rombo pequeñito. Entonces eso me indica que no está sobre ninguno de los vértices del cuerpo. Ya cuando está así como un cuadrado grande, ahí le puedo dar clic y automáticamente me toma todo el valor de aquí abajo. De la otra manera, pues es simplemente capturar los valores de X, de Y y de Z. Entonces, ya tenemos aquí el rectángulo 1. Vamos a cambiarle el nombre aquí, vamos a ponerle GND por ground en inglés, es decir, plano de tierra. Vamos a ponerle aquí un valor cercano al cobre y le damos Enter. Entonces, ahorita lo que hemos capturado es simplemente el plano de tierra y el sustrato. Ahora, vamos a empezar a capturar, ahora sí, nuestra antena, es decir, estos valores, estos rectángulos. Por eso es que digo que es más fácil capturarlo de una vez que yo tengo este dibujito, porque por ejemplo voy a empezar capturando el parche y entonces voy a seleccionar un rectángulo con las coordenadas 75, 60, 1.27. Entonces nos vamos a nuestro HFCS, voy a seleccionar un rectángulo con la tecla Tab, me voy a la coordenada X que es 75, en la coordenada Y que es 60 y en la coordenada Z que es 1.27. Ahí en la coordenada Z hay que poner mucha atención que sí estemos trabajando en la coordenada 1.27. De lo contrario, si nos pone por ahí 0, quiere decir que estamos poniendo el parche donde va el plano de tierra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí le damos Enter y después le vamos a dar el valor del parche en sus dimensiones. En el caso de DX va a valer 149, en el caso de DY va a valer 99, en el caso de Z es 0 porque no necesitamos que sea una figura bidimensional. Le damos Enter y se dan cuenta ya está capturado nuestro parchecito sobre la superficie que a nosotros nos interesa. Entonces aquí en el rectángulo 1 vamos a cambiarle esto a parche. Vamos a ponerle aquí un color parecido al cobre, le damos OK, no le cambio la transparencia, no lo necesito. Y ahora vamos a empezar a capturar esta línea, ¿sí? La línea de alimentación de 50 ohms. Entonces debo capturar un rectángulo en las coordenadas 147.5, 0 y 1.27. Entonces selecciono, le doy a tecla Tab. En X le damos 147.5, en Y le damos 0, en Z le damos 1.27 y damos Enter. En DX le damos 4, en DY le damos 4, en DZ le damos 0. Y aquí nos va a aparecer nuestra línea de 50 ohms. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues es relativamente pequeñita en comparación al parche que estamos empleando. Para poderlo ver, mejor le podemos dar un zoom in. Y vamos a hacer lo siguiente, dar el zoom in en toda esa área que yo le di para ver la línea de alimentación y para ver a dónde llega el parche. Entonces, poner directamente aquí en el simulador la siguiente línea de transmisión, el siguiente rectangulito, hacerlo directamente aquí con el mouse sería un poquito complicado, especialmente porque es una línea de transmisión muy delgadita. Recorrimos nuevamente a nuestro diagrama y observamos que este nuevo rectangulito que me representa el transformador, vamos a empezar en estas coordenadas y lo vamos a acabar en estas coordenadas. Entonces, vamos a seleccionar nuevamente rectángulo, nos vamos a la tecla Tab y vamos a la coordenada 148.785, 4 en Y y en Z 1.27. Ahí le damos el punto de inicio. Ahora en DX le vamos a darle 1.43, que es el ancho de la cinta, y de 56. Dijimos que en este caso pues íbamos a omitir el valor de 0.2, le damos Enter y como pueden observar la captura con el diagramita es muchísimo más fácil que estar capturando directamente
aquí haciendo cuentas directamente en el simulador. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que el rectángulo 1 y el rectángulo 2, con la tecla control seleccionamos los dos, nos vamos a las operaciones booleanas y le damos unite, y con eso unimos. En el caso de los que tengan versiones anteriores que no encuentren las operaciones booleanas tan fácilmente, entonces en acuérdense que este es casi el mismo menú en todas las versiones a partir de la versión número 9 hasta la más reciente. Entonces aquí tenemos las operaciones booleanas y aquí tenemos los mismos comandos que tenemos en esta parte de acá. Bien, entonces ya tengo todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es capturar lo que es el volumen de radiación. Para eso, como dijimos, pues vamos a empezar con una caja que va a cubrir exactamente todo el sustrato, pero que va a tener una altura desde esta parte hacia acá arriba. Entonces, nuevamente le doy Enter, me voy a las coordenadas 0, tecla Tab 0, 0, le damos Enter y nos vamos a DX, que es 299, 234 en y en Z es 80. ¿Por qué estoy tomando el valor de 80? Porque mínimamente necesito 75, pero en esos 75 no estoy considerando el espesor del sustrato, que es de 1.27, entonces estrictamente podría yo dejarlo en 76.26.27, pero bueno, para no estar manejando tantos decimales, lo dejamos en 80. Entonces vemos que se conforma ahí la cajita de radiación, le damos Enter, nos vamos aquí a sus propiedades, donde dice nombre, vamos a darle aire, lo dejamos en vacío, cambiamos el color si así lo deciden ustedes, le damos OK y en la transparencia, repito, ahí nos vamos a un valor relativamente alto para poder apreciar lo que yo tengo por fuera. Bien, entonces hasta este momento ya tengo todos los elementos para generar mi simulación, pero me falta el puerto. El puerto, cuando yo utilizo líneas de transmisión, debe tener características muy particulares. Y ahorita las vamos a explicar. ¿Qué son esas características muy particulares? Voy a darle un zoom a donde está la línea de alimentación, puesto que ahí va a ir el puerto. Cuando utilizo microcintas, el puerto, el wayport, debe ir en la cara que está de este lado, es decir, perpendicular a la línea de transmisión. Entonces, si yo pongo esta vista, el puerto debe ir en esta cara. Así como estoy marcando el mouse, vamos a poner un rectangulito, pero ese rectangulito tiene características de dimensiones particulares. El HFCS nos dice que cuando estamos utilizando de alimentación de microcinta, el puerto debe satisfacer las siguientes dimensiones. Mínimamente, el puerto debe tener 10 veces el ancho de la línea de transmisión. Entonces, en este caso, el ancho de la línea de transmisión es de 4 milímetros. Yo necesito mínimamente 40 milímetros para satisfacer ese requerimiento. Entonces necesitaría 20 para acá al centro y del centro para acá otros 20. Y de lo alto necesito al menos 10 veces el espesor del sustrato. Mi sustrato es de 1.27 milímetros, entonces yo necesitaría mínimamente 12.7 milímetros de ancho del elemento que yo tendría aquí utilizado como puerto. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar mi plano de referencia XY por el plano de referencia ZX. El plano de referencia ZX es este. Ahora sí voy a poder dibujar mi rectángulo en esta parte. Entonces voy a tomar los 40 milímetros mínimos que necesito y voy a tomar un poquito más aquí, voy a tomarle unos 20 milímetros, 18 milímetros. Entonces voy a seleccionar el rectángulo
y debe haber 20 milímetros del centro para acá y 20 milímetros del centro hacia acá. Entonces yo voy a tomar ese rectángulo y le voy a dar a las dimensiones el valor de en X, perdón, aquí vamos a darle un escape, se me mueve el mouse. Vamos a seleccionar el rectángulo, en X le vamos a dar el valor de 129.5, en Y igual a 0, en Z igual a 0. ¿Sí? Ese valor de 129.5 ya lo había calculado yo previamente, es lo que me va a permitir dejar exactamente centrado el puerto y que tenga un valor de ancho de 40 milímetros. Le damos Enter, en DX le damos 40, en DY vamos a darle 15, en DZ le damos 0. Aquí me marcó un error, ahorita lo checamos sin ningún problema. Vamos a darle nuevamente 129.5, 0, en Z0 le damos Enter, DX le damos 40, DY le damos 0, en DZ le damos 15. Aquí me equivoqué yo en la coordenada, en vez de ponerlo en DZ lo puedo haber puesto en DY, por eso es que me marcaba que no tenía las coordenadas correctas. Y aquí le damos Enter y ya tenemos nosotros nuestro puerto. ¿Sí? Otra característica que también es importante es que el puerto debe ir desde el plano de tierra hasta arriba, es decir, desde este punto. Si el puerto lo ponen a ras de la superficie del sustrato, va a hacer la simulación, pero no la va a hacer de una forma correcta. Entonces tiene que ir tocando el plano de tierra, tocando la microcinta y elevarse mínimamente 10 veces este valor. Y el ancho, acuérdense, aquí se ve la microcinta, mínimamente 10 veces ese ancho. Entonces, aquí en rectángulo vamos a cambiarle sus propiedades. Vamos a ponerle puerto. Vamos a cambiarle el color. Yo siempre le pongo un verde para contrastarlo y saber que es un puerto el que estoy empleando. Ya tenemos ahora sí todo el modelo. Ahora lo que vamos a hacer pues, es asignar las fronteras a cada uno de ellos. Vamos a salvarlo y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí parche curso. Curso, vamos a ponerle transformador. ¿Sí? Entonces ya salvamos. Entonces recuerden, hay que cambiar el modo de selección, lo ponemos como caras. Vamos a seleccionar en el árbol aquí el aire, botón derecho sobre la imagen, asignar frontera y le damos radiación. Nuevamente aquí le cambian el nombre si así lo desean. Yo lo dejo tal cual, no afecta absolutamente nada. Ahora, como las geometrías bidireccionales me están determinando el metal, para que yo pueda simular con una geometría bidimensional un material, acuérdense que tengo que simularlo como un conductor perfecto. Entonces para eso me voy a Assign Boundary y le voy a decir que sea Perfect E, es decir, un conductor eléctrico perfecto. Aquí igual les pone el nombre como ustedes quieran. Aquí sí vamos a cambiárselo nada más para no confundirlos, porque tenemos diferentes geometrías. Le damos parche. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Este es el GND, no hay ningún problema. Este lo podemos cambiar. Vamos a ponerle ahí GND sin ningún problema. Lo vuelvo a cambiar. Bueno, ahora sí, ahora seleccionamos el parche. Botón derecho, asignar excitación, perdón, asignar frontera. Le damos Perfect E. Y aquí sí le ponemos parche. Enter. Por último, el rectángulo 1, aquí no le cambia el nombre, pueden dejarlo así. Vamos a cambiárselo. Vamos a poner alimentación, lo pongo sin acentos para que no haya ningún problema. Ya está seleccionado, botón derecho, nuevamente Assign Boundary, Perfect E, y aquí vamos a poner también alimentación. Le damos Enter. Entonces ya tengo declarados todas mis fronteras y todos mis conductores perfectos, la alimentación, el plano de tierra, el parche y
el ambiente de radiación. Le damos aquí salvar y ya lo que hacemos es irnos a el setup y aquí vamos a ponerle 20, perdón, aquí es 2, aquí es 1, estamos diseñando a 1 GHz. Aquí le damos permítame tantito. Aquí me estaba pasando, tenemos que declarar el puerto, no lo habíamos declarado. Entonces vamos a hacer aquí nuevamente un fit select. Eso es lo que hizo fue seleccionarlos. Vamos a dar esta vista que es la parte posterior del puerto, botón derecho sobre la imagen, asignar excitación y wayport. Acuérdense que este wayport sí está pegado al volumen de radiación, entonces no hay ningún problema, podemos utilizarlo. Le decimos que nos genere una nueva línea y la línea la vamos a poner desde abajo, es decir, desde donde está tocando el plano de tierra hasta la parte superior de nuestro puerto. Le damos enter, siguiente, finalizar. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo así. Aquí por saltarme un paso y aquí me dice está bien el diseño, está bien el modelo, aguas, aquí tenemos un warning y me dice las fronteras y las excitaciones hay un problema y ahorita lo vamos a checar ahí. Este es un warning, entonces aunque sea un warning puede simular, simplemente hay que corroborar que ese warning no sea un problema posterior. Me dice oye aquí te falta el análisis, si es cierto, no lo hemos puesto. Aquí le damos análisis, add solution setup. Aquí le ponemos 1 GHz. Aquí me había salido otro menú con un máximo delta de energía porque no había yo generado, no, más bien no había asignado el wayport. Por eso fue de que me detuve hace unos segundos. Ya descubrí cuál fue el problema. Aquí le vamos a poner 20. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Recuerden que en el video anterior mencionamos que las antenas de parche son antenas de un Q muy grande, es decir, presentan anchos de banda muy angostos, son antenas de alta de resonancia. Entonces muchas veces el software necesita inclusive más de los 20 elementos o más de los 20 pases para poder llegar a una convergencia. Sin embargo, una de las ventajas de este software es que a pesar de que no alcance el máximo delta, él entrega un resultado que puede ser aproximado a cuando se entrega la convergencia. A diferencia de otros softwares de simulación, al menos en las versiones que yo llegué a manejar, como el CST, cuando uno llegaba a la convergencia simplemente no entregaba resultados. Desconozco si CST en la actualidad ya resolvió esas, porque hace como 10 años dejé de utilizarlo. Entonces, por eso me gustó más en este caso HFSS, porque a fin de cuentas entregaba resultados próximos, aunque no existiera una convergencia total. Aquí en el setup le vamos a dar aquí Add Frequency Sweep. Nuevamente vamos a agarrar los valores de 0.01 como frecuencia inicial. Vamos a agarrar aquí 2 GHz y le damos aquí aceptar. Salvamos y entonces aquí lo ponemos a simular. Bueno, antes de poner a simular, vamos a ver el warning que me estaba marcando hace rato la palomita de validación. Me dice, cuidado, un warning, ¿no? Nos dice que la frontera RAD1 y la frontera parche se traslapan. La frontera RAD1 y la frontera GND se traslapan. Bueno, ¿qué está pasando? Sencillo. Nos está diciendo que la cara inferior del elemento, aquí tenemos dos caras o dos fronteras que se están traslapando. Se está traslapando el plano de tierra, que es el GND que estábamos poniendo aquí, este valor, y se está traslapando esta cara del cubo. Entonces, aquí como declaramos primero el aire y el plano de tierra lo declaramos después, recuerden que el software le da prioridad al que se declara al último. Entonces, como yo declaré al último el plano de tierra, lo va a tomar como plano de tierra.
es decir, no va a tener el efecto de radiación en esta parte. Una solución para que este warning no salga simplemente es que yo haga la caja un poquito más abajo, ¿sí? Que empiece desde un punto un poquito más abajo hasta este valor relativamente alto. Entonces, ya una vez que tenemos capturado todo y ya tenemos también el setup, le podemos dar a analizar y en un momento va a empezar el proceso y cuando termine empezamos los análisis. Una vez que terminó de simular, nos vamos a resultados. Con el botón derecho, coherencia, agregar parámetro y aquí tenemos el resultado de nuestra antena. Aquí podemos observar dos cuestiones. Una, que la antena está perfectamente resonando a 1 GHz. Digamos que eso fue suerte de principiantes, por decirlo de alguna manera. Generalmente la antena, cuando la diseñamos de esta manera, no resuena exactamente a la frecuencia de diseño, queda un poquito recorrida, por lo cual tenemos que modificar su longitud. La dimensión L, la dimensión W no la movemos, salvo que eso sea importante para modificar el ancho de banda de la impedancia. El ancho de banda, como ustedes pueden apreciar, es este valor relativamente pequeñito. Vamos a tratar de capturar aquí el delta marker. Va a ser un poquito complicado porque el número de puntos que estoy utilizando es relativamente pequeño. Entonces lo voy a aproximar al punto más cercano que me permita. Más o menos ahí. Y nos está diciendo que es de aproximadamente 6.87 MHz el ancho de banda. ¿Sí? Entonces ni siquiera estamos llegando al 2% de la frecuencia de resonancia. Los otros puntos que debemos ver aquí son estos. Aquí tenemos resonancias secundarias, y eso puede ser porque a lo mejor estamos excitando otros modos de propagación que pueden ser dañinos. Esto se puede evitar utilizando algunas técnicas de supresión, pero bueno, ese no es tema ahorita de este video. Bien, ya tenemos estos valores. Ahora vamos a agregar nuestra esfera de radiación. Ya sabemos cómo hacerlo. Yo aquí sugiero siempre que empecemos en 0 hasta 360. Nos vayamos de 2 en 2 sin ningún problema. Teta, acuérdense que matemáticamente no hay ningún problema, podemos empezar desde 0 a 180. Sin embargo, para algunas simulaciones el software te tiene que poner 360, si no, no lo hace. Ahí tenemos ahí esto. Entonces nos vamos nuevamente con botón derecho sobre resultados. Nos vamos a la opción que dice crear reporte de campo lejano y le decimos que nos dé una gráfica en 3D. Vamos a graficar aquí la ganancia, vamos a ponerla en dBs, le decimos que para phi y para teta, para ambos, y le damos aquí nuevo reporte. Entonces, si ustedes observan, lo que tenemos aquí es un patrón de radiación direccional. La antena estaría en este plano, sobre el plano donde se ven los valores aquí de 120 grados. Entonces la antena estaría acostada en esta parte. Aquí estaría yo dibujando con el mouse el vértice y el parche estaría apuntando hacia arriba. Esta es una característica muy particular de las antenas de parche. La antena estaría aquí. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que abajo yo tengo un plano de tierra, existe radiación para la parte de abajo. Eso pasa porque el plano de tierra no es infinito. Si yo tuviera un plano de tierra infinito, en teoría solamente tendría esta parte en el patrón de radiación. Desde aquí, corto, y toda esta parte de acá. Bien, entonces vamos a verificar cómo se comporta nuestra antena en su distribución del campo electromagnético sobre su superficie. Voy a seleccionar en esta parte vamos a seleccionar la alimentación, el parche y el aire. Voy a darle botón derecho sobre la imagen, nos vamos a donde dice la opción de graficar campos, me voy a campo eléctrico, le doy ahí magnitud al campo eléctrico, aquí le damos todos los objetos y le doy ahí Done.
Entonces, aquí nos alcanza a apreciar tanto por la escala que estamos manejando. Vamos a hacerla un poquito más pequeñita. Tenemos aquí que use límites. Vamos a ponerle aquí a la 3. Aquí es un poquito cargado. Vamos a ponerle aquí un valor de 6. Le damos apply. Aquí era un valor de 3. Aquí se ve un poquito mejor. Vamos a bajarle aquí todo esto. Vamos a ponerle un 4. Entonces, observen aquí la gráfica. Aquí la gráfica nos dice que va de una intensidad muy pequeñita a una intensidad muy alta cuando va del color azul al color rojo. Aquí se cumple exactamente lo que habíamos mencionado en la teoría, que en la parte central de nuestra antena la impedancia es 0, al menos en teoría. Y aquí lo que podemos observar es que en esta parte de color azul tenemos una cantidad de campo electromagnético muy, pero muy pequeñito. Y este se va cambiando de color hasta una intensidad de color rojo. Este color azul es el que se está radiando. Entonces, vamos a modificar esto un poquito para que nos enfoquemos directamente en el parche. Vamos a borrarlo. Sí quiero borrarlo. Entonces vamos a dedicarnos directamente en el parche. Simplemente vamos a escoger la alimentación, el parche, nuevamente botón derecho sobre la imagen, le damos aquí graficar campo eléctrico, le damos aquí magnitud, aquí le ponemos todos los objetos, le damos aquí done. Nuevamente vamos a cambiar la escala un poquito para que esto se vea más remarcado. Aquí le vamos a poner un valor de 3, le damos aquí apply y se ve de esta manera. Bueno, esto vamos a modificarlo, vamos a ponerle aquí, como habíamos dicho, 6 puntos, para que veamos cómo cambia. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, aquí se va a ver mucho mejor, si lo hacemos de esta manera, aquí botón derecho sobre este arbolito, le damos aquí animar, le damos aquí OK. Entonces, fíjense que para todas las fases siempre vamos a tener un color azul aquí, es decir que la intensidad de campo eléctrico en esa parte del parche, es decir en el centro, es muy nula porque la impedancia es 0, pero a medida que yo me voy acercando a las orillas radiadoras la intensidad cambia. Entonces en esta parte es donde se genera la radiación de mi antena de parche. ¿Sí? Entonces con eso podemos observar que nuestra antena está funcionando perfectamente bien, por supuesto. Eso no quiere decir que sea una antena optimizada. ¿Y qué quiero decir con que no sea una antena optimizada? Que aquí yo podría acoplarla más y podría yo buscar un ancho de banda mejor. ¿Cómo podría hacer yo eso? Simplemente modificando el transformador lambda cuartos, moviéndolo, porque posiblemente esta impedancia que me da el simulador no sean esos 160 ohms que yo calculé, puede ser que sea 170, que sea 130, entonces que exista una pequeña variación, por lo cual no estamos totalmente acoplados. Simplemente acuérdense que es lo que hicimos fueron hacer cálculos y esos cálculos los pasamos al simulador. Bien, entonces aún así podemos observar que la antena trabaja bien, está acoplada y que nuestra técnica de transformador lambda cuartos funciona perfectamente. Ahora, para irnos un poquito más rápido, vamos a modificar esta misma antena, la vamos a cambiar de nombre y lo único que vamos a hacer es agregarle las líneas de transmisión que nos faltan aquí y vamos a quitar aquí unas ranuras para que esta línea de transmisión de alimentación llegue al punto que habíamos calculado para nuestra técnica de INSEE. Entonces, tengo la antena y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la línea de alimentación, acuérdense que aquí unimos las dos,
donde dice aquí rectángulo, vamos a poner la misma coordenada que dice aquí, que es de 147.5. Aquí, en este punto, 147.5. Y lo que hicimos simplemente fue que esta línea de transmisión se movió exactamente a la orilla que tenía acá. Ahora vamos a cambiar el ancho, le vamos a poner 4 y ya tenemos nuestra línea de alimentación de 50 ohms sin ningún problema. Aquí, para que no pierdan los datos de la simulación anterior, simplemente le dan Save As. Aquí nos dice, oye, se va a perder los diseños. Sí, no hay problema, pero ya lo tengo guardado con otro nombre. Aquí vamos a quitarle lo de transformador y vamos a ponerle aquí Inset, con técnica Inset. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a capturar. Nos vamos aquí donde dice Draw. Para los que tienen la versión anterior pueden sacarlo desde aquí o desde su menú principal. Nos vamos a un rectángulo. Aquí no le he cambiado el plano. Vamos a poner en el plano XY. Ya aparece. Entonces lo que estoy haciendo, vamos a darle aquí un zoom in para que se vea con más detalle lo que estoy haciendo. Vamos a darle aquí un zoom in. Sigo seleccionando el rectángulo. Y voy a seleccionar este vértice con el mouse. Automáticamente se va a posicionar en la unión de esos dos elementos. Le damos ahí Enter. Y vamos a capturar ahora la dimensión de la línea, del inset. El inset generalmente no hay una teoría que nos diga tiene que ser de tal grueso. Simplemente nos dice debe llegar a tal punto, que fue el delta XY que calculamos en las hojitas. Aquí yo siempre le pongo -1, es decir, que va a ser de un ancho de 1 milímetro, y en el caso de DY, que es la longitud delta XY, es de 30 milímetros, en el caso de Z es 0, y le damos Enter. Vamos a hacer lo mismo en el vértice de abajo, le damos clic en ese punto, ahora en DX le vamos a dar 1, en DY le vamos a dar 30 nuevamente, y le damos Enter. Entonces, lo que apareció ahí es la antena con las dos ranuras, pero esas dos ranuras tengo que quitarlas. Entonces ya están esos rectangulitos. Ahora lo que voy a hacer desde acá de mis elementos, desde el parche, vamos a seleccionar aquí el parche con la tecla control. Le voy a decir selecciona el rectángulo 3 y selecciona el rectángulo 4, y voy a utilizar la operación booleana subtract. Le damos subtract y acuérdense, en esta ventanita debe aparecer la geometría a la que le voy a restar, y en esta parte las geometrías que le voy a restar. Entonces aquí le damos OK y simplemente aparecen las ranuritas y ya tenemos nuestra antena de esta manera, ¿sí? Entonces pueden salvar. Como ya tenemos todo calculado, ya tenemos todo asignado, ya no hay ningún problema. Simplemente se van a simulación, le pueden dar ahí análisis. Acuérdense que este warning es por la intersección de las caras del plano de tierra con el del puerto de radiación, que ya lo explicamos anteriormente. Aquí le damos a analizar y esperamos a que termine la simulación. Una vez que la simulación terminó, nos vamos a resultados, graficamos este plot y observen cómo con esta técnica, en este caso, simplemente con los cálculos, no hemos variado absolutamente nada. Mi antena llega a un nivel de acoplamiento mucho mejor que en el caso del transformador lambda cuartos. No quiere decir que la técnica sea mejor per se. Quiere decir simplemente que en este caso los cálculos fueron más exactos para el caso de Inset que para el caso del transformador lambda cuartos. Nuevamente aquí podemos observar el ancho de banda. Vamos a darle con botón derecho sobre la imagen un delta marker y vamos a, repito, aquí es por la aproximación realmente, porque el número de puntos que se están empleando es muy pequeño. Podría incrementarle un valor más para que sea más definida la curva, y ahí sí podría tener los puntos aquí seguidos. En este caso podemos observar que el ancho de banda es de 8 MHz aproximadamente. Salvamos y aquí le damos en resultados.
perdón, aquí no hemos declarado aquí el radiation, la voy a declarar. Le damos Infinite Sphere, nos vamos aquí a 0, nos vamos aquí a 360, de 2 en 2, y nuevamente aquí modificamos a 360, da igual de 2 en 2. Le damos aquí a aceptar, salvamos para que no pierdan ningún resultado, nos vamos aquí botón derecho en resultados, crear reporte de campo lejano, 3D Polar Plot, nuevamente vamos a manejar aquí la ganancia en decibeles, le damos aquí nuevo reporte y ese es el valor o esa es la gráfica que tenemos de nuestra antena. Si se dan cuenta, es un patrón de radiación muy semejante al que tenemos anteriormente, a pesar de que tenemos un cambio de excitación. Por supuesto va a haber diferencias en el patrón de radiación, puede ser unas diferencias en la ganancia, puede ser algunas diferencias en cuestión de la forma o del ancho. Vamos a hacer un corte, no lo hicimos en la simulación anterior, pero aquí podemos hacerlo. Vamos a darle aquí resultados, crear reporte de campo lejano, nos vamos a donde dice Radiation Pattern, le voy a decir que varíe en teta, nos vamos aquí en decibeles y nos vamos aquí en la pestaña de familias y decimos que phi esté en 90 grados y le damos aquí agregar nuevo reporte. Este corte que estamos viendo es el corte que tenemos en este círculo. Este círculo, hagan de cuenta que yo corto como va este círculo, es el mismo corte que yo tengo aquí, es este. Le damos botón derecho, marker, add marker, y podemos observar que esta es una antena con una ganancia de 8 decibeles. Entonces, este es por eso es una de sus grandes ventajas, que es una antena relativamente sencilla de diseñar, relativamente fácil de construir y que presenta buenos resultados en ganancia. Aquí podemos también observar cómo se comporta el patrón de radiación, o más bien el campo electromagnético, dentro del parche. Le damos ahí botón derecho, después de haber seleccionado la alimentación y el parche, le damos aquí graficar campos, campo eléctrico, magnitud de campo eléctrico, le damos aquí todos los objetos, le damos aquí agregar. Entonces, si se dan cuenta, es un comportamiento muy semejante al que tuvimos anteriormente, a pesar de que la técnica de excitación cambió. Ya lo tenemos, ¿sí? Entonces podemos aquí también darle la animación, nos damos aquí botón derecho, animate, en las 10 fases que selecciona le decimos que sí y podemos observar que nuestra antena en el centro presenta un campo eléctrico nulo, y eso quiere decir que su impedancia es cero. Es como ver un cortocircuito, en un cortocircuito el voltaje es cero, pero la corriente puede ser máxima. Entonces, si de ahí en fuera, al alejarnos a la orilla radiadora, la intensidad del campo eléctrico se incrementa, por lo cual estas orillas nos generan la radiación. Bien, hasta este punto vamos a dejar el análisis de las antenas de parche. Y el siguiente video vamos a explicar muy brevemente los transformadores lambda cuartos, porque vamos a basar en eso los arreglos de antenas de parche que vamos a ver a continuación. Por lo pronto lo dejamos